En este video tutorial vamos a ver el uso del editor avanzado de Koha. El editor avanzado de Koha es un editor de texto, un editor de lo que se llama un editor de etiquetas MARC, que nos va a permitir realizar la catalogación de libros. Es un método alternativo al uso de los formularios de catalogación. La diferencia que va a tener es que la forma de funcionamiento del formulario es más un editor de texto que un formulario, es decir, no vamos a tener cajas que rellenar, sino que vamos a tener una página en blanco donde vamos a ir escribiendo las etiquetas de campo, los indicadores y los distintos valores de los subcampos. Para utilizar el editor avanzado vamos a loguearnos en la interfaz de bibliotecario de Koha. Vamos a ir a catalogación y presionar el botón de editor avanzado. Por defecto esta opción no viene habilitada en Koha, de manera que es muy probable que ustedes se logueen a un Koha, vayan al módulo de catalogación y no vean esta opción habilitada. Si es así, para habilitarla lo que se hace es se va a la administración de la aplicación y hay que buscar un parámetro que es este, Enable Advanced Cataloging Editor, que tiene que estar marcado en la opción habilitado para que el botón de uso del formulario avanzado quede habilitado. Bien, entonces vamos a abrir un nuevo registro presionando editor avanzado y se nos va a desplegar el editor MARC. Lo que vamos a ir haciendo en el editor MARC va a ser escribiendo las etiquetas y llenando con los valores. Para tener una guía rápida de navegación en el editor tienen este botón a la derecha que dice atajos de teclado, donde pueden ver las teclas para operar con el editor. Las teclas más comunes son la tecla de tabulador para poder avanza un paso hacia adelante. Para retroceder es la tecla Shift tabulador. Para generar una nueva línea es presionando Enter, y para eliminar una línea que hayamos creado la combinación es Control X. Bien, como ejemplo vamos a hacer la catalogación de un libro que es este que está acá, Tratados y Ejercicios de José Pedro Díaz, editado por la Biblioteca Nacional. Vamos a comenzar llenando el 245. Primer indicador sería 1, segundo tabulador, del segundo indicador 0. Tabulador para movernos. Tratados, agregamos el título, la puntuación ISBD, y ahora vamos a agregar un subcampo. Para agregar un subcampo la combinación de teclas es Control más D. De esa manera se nos va a imprimir el marcador de subcampo. Ahora tenemos que poner el nombre del subcampo y la mención de responsabilidad. Noten que en la parte bueno, ustedes no lo van a poder ver, pero en la parte inferior de la pantalla se les despliega un mensaje que les dice el nombre del subcampo que están editando en ese momento. Por una cuestión de cómo está definido el software de captura de video acá no se los puedo mostrar, pero lo deberían ver cuando estén trabajando en Koha. Vamos a completar el subcampo C. Perdón.
Vamos a modificar el 8, vamos a cambiar el marcador del tipo de fecha al valor S, vamos a agregar la fecha y el país. Vamos a llenar el 040 y vamos a agregar un nuevo campo de encabezamiento de autor principal. Para agregar un nuevo campo apretamos Enter, escribimos la etiqueta del campo, tabulador, el primer indicador, tabulador, el segundo indicador, y aquí podríamos o bien digitar el subcampo A con el nombre del autor, o bien elegir el autor de una lista de encabezamientos. Como el campo 100 es un campo de encabezamiento, está sometido a control de autoridades, de manera que en vez de digitarlo, la práctica mejor sería elegir el valor a partir del catálogo de autoridades de la biblioteca. Para desplegar la lista de autoridades, lo que tengo que hacer es apretar la combinación de Control, Shift y L. Y eso me va a abrir la ventana de búsqueda en el catálogo de autoridades para elegir al autor. En este caso es José Pedro Díaz, o sea que voy a buscar Díaz. José Pedro, aquí está. Lo selecciono, doy buscar. Y doy elegir. Y como ven se agrega el valor al editor. Otra posibilidad y otra ventaja que tiene el uso del editor avanzado es la posibilidad de crear macros. Los macros son pequeños programas que me permiten setear datos por defecto y los puedo ejecutar en cualquier momento, y esos datos que defina van a quedar agregados al formulario. Por ejemplo, yo tengo acá una macro que me permite agregar un pie de imprenta en Uruguay. Para eso voy a macros, hago clic, aquí tengo definida una macro que se llama editorial en Uruguay, le doy clic para traerla y le doy ejecutar macro, y como ven se me agregan los valores que definí al formulario. En este caso es una plantilla para agregar los datos de pie de imprenta y páginas. Vamos a hacerlo. Bien, el lenguaje de macros es bastante sencillo. Yo sí voy a hacer un ejemplo. Voy a crear una macro que, por ejemplo, me permita agregar el cabezal del campo 856, que vendría a ser una dirección web. Entonces, para crear una nueva macro, doy clic en nueva macro. Ahí le tengo que poner un nombre, por ejemplo URL, le doy OK y se me va a desplegar un editor donde puedo comenzar a programar la macro. El lenguaje de programación de la macro es bastante sencillo. Lo que yo hago es voy a poner la palabra new para indicar que voy a agregar un nuevo campo. Luego voy a poner la etiqueta del campo que voy a agregar y luego el valor que voy a agregar. En este caso voy a agregar un 856 con un subcampo U control D para agregar el marcador de subcampo U para la URL, que vamos a suponer que empieza por HTTP, y un subcampo I para la etiqueta, que pongamos que es texto completo. El macro se va a ir grabando de forma automática a medida que yo lo escribo.
y va a quedar disponible para usarlo cada vez que me resulte útil. Los macros no se guardan en el servidor, sino que se guardan en la máquina local. De manera que si ustedes cambian de máquina o incluso cambian de navegador web, van a tener que deberían copiarse y volver a guardar todas las macros que tengan creadas. En este caso creé esta macro, al darle a ejecutar macro, como ven en el campo 856 se agregan los valores que había definido. Acá lo voy a borrar porque no tengo versión electrónica del documento. Y para terminar voy a agregar el subcampo 650, que es el campo de temas. En el caso de los encabezamientos temáticos también el registro está sometido a control de autoridades, de manera que puedo elegir el puedo elegir el valor de una lista de autoridades. Para desplegar la lista de autoridades apretamos control shift L, como en el caso de autores, pero en este caso se me va a desplegar la lista de autoridades de temas. Le voy a agregar como tema ensayo uruguayo. Lo busco y lo agrego. Y ahora para guardar el registro lo que se hace es presionar guardar en el catálogo. Y con eso el registro quedaría guardado. Si hubiese errores de sintaxis en el registro, el editor me los marcaría. El editor avanzado es, como les dije, es un método alternativo al uso de formularios estándar. Pueden usar tanto unos como otros dependiendo de la familiaridad que tengan con el trabajo con esta clase de herramientas. Es una cuestión simplemente de elección. Bien, con esto terminaríamos el video.